primero y en segundo lo que han estado haciendo básicamente es aprendiendo técnicas básicas y gestión de personas. Llegan a tercero y es su gran proyecto. El taller de proyecto gastronómico básicamente es hacer un proyecto general por parte de los alumnos a partir de un concepto. Desde un concepto que nosotros les vamos a aportar, sostenibilidad, arte, cultura, ciencia, ellos tienen que generar un servicio completo. Este servicio básicamente va dirigido a clientes externos y también clientes internos. Gaur Jeffrey Dahmerren bizitza azalduko dugu, janari batekin. Ekosistemekin ikusi genuen, pertsonak ere ekosistemak zeuzkala. Eta hortikan lotu genuen Jeffrey Dahmerrekin. Bere bizitza azalduko dugu. Hemen hasiko gea bera jaio zen momentuan, eta gero bukatuko dugu bera atxilotu egin zutenean. Bere bizitza azalduko dugu animaliekin edo txikia zenean, bere aita eta ama nola eragin zuten bera bizitzan eta horrelako gauzekin. Jefe de sala naiz, nire beharrak izango dira nire taldekideak antolatzea, sukaldarekin hitz egitea eta pauso horiek egitea. Nosotros tenemos la oportunidad como alumnos de desarrollar una propuesta tanto de bebida como comida totalmente desde cero. La verdad fue un poco difícil hacer un menú de un asesino ligarlo a la comida. Por ejemplo, hay una etapa de su vida que, por ejemplo, es la infancia, su relación con los padres y, por ejemplo, con eso buscamos, más allá de la comida, con el impacto visual, representar un poco con colores cómo fue esa infancia y su relación con los padres. Desenrollo, en teoría, el rol de jefe de cocina, pero más que todo es el responsable de toda la parte de comida del menú, pero al final este proyecto es un montón de trabajo, de mucho tiempo por todos nosotros, que bueno, este es el resultado de tanto trabajo. Kurtso osoa daramagu esperientzia hau lantzen, eta gaurko egunean jendea ondo pasatzea eta ondo ateratzea espero dugu.